en otra vuelta de tuerca con Javier Couso en Estrasburgo. Yo no sé si estar en este Parlamento nos hace más viejos o más jóvenes. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, yo si me miro y veo las canas, cada vez me veo que estoy más viejo y la verdad es que los años pasan porque, aunque parezca que no, mi hermano se enfada mucho, mi hermano David, pero ya tengo 46 años, bastante. Madre mía, y fíjate dónde estamos. ¿Quién nos lo iba a decir? Tenía muchas ganas de entrevistarte y quería empezar por una parte de tu vida que a lo mejor algunos espectadores no conocen. Ahora eres Javier Couso, eurodiputado por Izquierda Unida, pero hubo un tiempo en el que eras el batería de un grupo mítico de Sin Dios. ¿Cómo era aquel Javier Couso que tocaba la batería en Sin Dios? Bueno, en primer lugar, casi nadie me llamaba Javier Couso ni Javi, me llamaban Canino, porque es una cosa curiosa, ¿no? Porque en la pandilla donde estaba yo había dos Javieres. Uno era alto y otro era pequeño. Yo era Javi Cani, ¿no? Y luego también Canino porque tuve una adolescencia, una juventud un poco complicada, ¿no? De las calles. Pues ¿cómo era? Pues una persona que se acerca a la política gracias a la música. Y gracias a un tipo de música estridente, ruidosa, contestatario, como es el punk, ¿no? Pero yo creo que más cercano del hardcore. Hardcore es una vertiente del punk pues, que se unía pues, más al thrash metal, con velocidad, con actitudes muy políticas, que no era tanto de pelos de punta y chupas de cuero, sino más bien el estilo estadounidense de skater, pues, pero en aquellos años no había pantalones como iban los Ramones, que se daban con una tijera para poder montar en monopatín, el pelo rapado, camisas de cuadros y camisetas políticas. Y entonces yo empiezo a descubrir esa música, me empieza a impresionar y una vez paseando por el Rastro, yo había venido de Galicia, vivíamos en Ferrol, yo soy nacido en Ferrol, y me empezó a interesar. Y entré en el Rastro y me quedé alucinado de ver aquellos pelos de colores. Y encontré una revista, un fanzine, una revista hecha pues, por aficionados, un punk cine, como le decían ellos, que se llamaba Penetración. Que lo que hacía es hablar de música, pero también de política, ¿no? Y entonces me empecé a politizar cercano a lo libertario, al anarquismo. Y empecé a militar en movimientos sociales, pero a través de esa militancia por ese punk, que además en aquel momento también en Euskadi había una inclusión muy fuerte. El rock radical vasco. Sí, claro. Lo que se llamó el rock radical vasco, y muy vinculado pues, a todos los movimientos sociales de la ocupación, de la insumisión, etcétera, etcétera. Y bueno, yo no empecé tocando en Sin Dios. Primero hice un grupo con un amigo Ángel, que todavía sigue además en el Rastro con un puesto de música, que se llamaba Fobia. Y posteriormente yo iba siempre a ver ensayar un grupo que me apasionaba. Y además eran la mayoría estudiantes de sociología en la Complutense, que hacían una revista que se llamaba Molotov, y el grupo se llamaba Olor a Sobaco. Cantaba El Kurdo, Fernando, bueno, toda esta gente que estaba en el activismo. Creo que Juan Carlos estaba por ahí, tuvimos algunos escarceos no muy amistosos porque en aquel momento... Hablas de Juan Carlos Monedero sí. Y aquellos últimos 80, primeros 90 de la Facultad de Políticas. Entonces yo siempre lucha iba... autónoma, ¿no? Que digamos que los precedentes de lucha autónoma... Los precedentes de lucha autónoma. Yo concretamente estaba en un colectivo que se llamaba CLESA, ¿no? Que era Colectivo Libertario de Estudiantes Sociedad Atónita, que nos reuníamos en la sede de la CGT en Alenza, me acuerdo, ¿no? Y ahí todas las manifestaciones estudiantiles, etcétera, ¿no? Pero lo que te decía es que yo iba siempre a ver ensayar un grupo que se llamaba Olor a Sobaco, que era un grupo muy político, compartía local con Tarzán y su puta madre ocupando piso en Alcobendas. Y al final, yo cuando llegaba a mi casa, me ponía el radiocassette. En aquella época no había ni internet ni nada, solo teníamos las cintas TD Class que le dábamos la vuelta. Los jóvenes de ahora no lo que se lo bajan todo en MP3. Que te grababa alguien un disco que tenía. Esas cintas de la Polla Records de una copia, de una copia. Sí. Y además que había de 45 de 90 que habían 2 LPs. Total. ¿No? Entonces yo me lo ponía en la cocina, en mi cocina había, de mis padres, había unas banquetas grandes, yo me sentaba y con unos tenedores tocaba. Y llegó un momento que el batería dejó de ir. Entonces yo dije, oye, yo me la sé. Y empecé a tocar en Olor a Sobaco. Estuve un año y medio, tocamos por todos los lados, pero a mí me gustaba algo como más libertario, más político, y con unos compañeros de la lucha antimilitarista, entre los que estaba Pepe, era el guitarra de Sin Dios, e Ignacio, pues me propusieron que sustituyera a uno de los baterías que tenían, que era muy heavilón y no le interesaba nada la política y tal, y ahí me metí, y ahí estuve 18 años. Libertad y apoyo mutuo y asociación.
se ha contado muy poco la historia de los movimientos sociales en los ambientes más underground, digamos, de la escena madrileña, muy influida primero por el ambiente de los centros sociales en Alemania, solo un poquito más tarde de los centros sociales en Italia. Hay algunos libros que se han hecho, pero son excepcionales. Tú que estuviste ahí, que viviste el ambiente de las ocupas, de las cintas que se intercambiaban, de la influencia del rock radical, ¿qué contarías ahora, desde esa perspectiva política de seguir luchando, de seguir haciendo cosas, pero ahora como eurodiputado, qué contarías a los jóvenes de ahora, a los jóvenes de mi facultad, que seguramente no saben de la existencia de esos colectivos, sobre los ambientes de entonces? Yo creo que era los últimos coletazos de aquella época convulsa que supuso la transición española, con una politización absoluta, con mucha violencia. También hay que recordar que había lucha armada, había por lo menos 2 o 3 grupos que practicaban la lucha armada en este país, como era, pues, que yo recuerde, ETA, Terrayura, los Grapo, etcétera, etcétera. Pero nosotros éramos algo diferente, no veníamos tanto de la tradición marxista-leninista, algunos de lo libertario, y muy enamorados de la autonomía, pero no de la italiana, sino de la alemana. Y nosotros veíamos fascinados, también el punk, porque la mayoría del punk y del hardcore se ha desarrollado siempre en centros sociales ocupados, pues de ese movimiento de ocupación en Holanda y en Alemania. Entonces nosotros nos propusimos imitarlos, y en el año 85, 84, 85, no me acuerdo, creamos COCA, que era el colectivo de ocupantes de la calle Paro 83. Realizamos una de las primeras ocupaciones políticas en ese sentido, a la imagen y semejanza de los centros sociales. Ahí nos organizamos bastante gente en Lavapiés, ocupamos en el año 85 en Lavapiés, duramos 11 o 12 días, pero eso fue ya la primera experiencia de que se podía no esperar, sino coger y hacer. Y nosotros lo que queríamos era hacer actividades culturales, tener conciertos, pero también hacer actividades políticas. Y una actividad política entendida desde ese grado de la autonomía. Es decir, militábamos, y además yo incluso seguía en aquella época grupos como los LARM, que era un grupo holandés de superruido, que firmaban con la A y la hoz y la guitarra, en vez de la hoz y el martillo, ¿no? Y simbolizaba muy bien lo que estábamos representados allí, que éramos gente autónoma, más libertaria, no dogmática, y marxistas no dogmáticos también, que trabajábamos juntos y teorizábamos sobre el hecho de que, más que hacer a partir de la teoría, teorizar a partir de la acción, Una ¿no? época además también marcada por la presencia de heroína en los barrios, en Madrid y en toda España. Aunque estaba, yo creo que también un poco ya estábamos entendiendo lo que significaba la heroína. Yo creo que a mi generación no me tocó tanto, aunque tengo 2 colegas pues fallecidos por desgracia y algunos que pasaron por la cárcel. He visto las auténticas bestialidad que suponía la heroína. Yo vivía en un barrio complicado, porque era un barrio en el que se combinaba desde lo pijo pues hasta lo más de barrio, ¿no? Porque era cerca de 4 Caminos, por Reina Victoria, y mi padre era militar y vivíamos en una casa así, pero íbamos al Joaquín Turina, bueno, primero al San Isidoro, el Colegio San Isidoro, y luego al Turina. En el Joaquín Turina venía mucha gente del Parque Móvil, los hijos de los conductores del Parque Móvil Ministerial, y ahí la heroína hizo auténticos estragos. Yo aprendí lo que era la violencia en la calle. Nosotros nos tuvimos que defender de cuando nos atracaban, incluso ver amigos que te sacaban el cuchillo. Yo me acuerdo de un amigo conocido, Miguelito, del instituto, que una vez me dijo una cosa que me dejó impresionado. Me dijo: Javi, vete de aquí que no te quiero atracar. Y luego me enteré que había apuñalado a 2 personas por la heroína. Entonces, cada día éramos más conscientes del uso de la heroína como elemento contrainsurgente. Además, se veía en Euskadi, ¿no? Yo me acuerdo de leer datos que hablaba de que había, por ejemplo, en Hernani, en proporción más heroinómanos, más yonkis que en Nueva York, ¿no? Estaba claro, y viendo... Hay una película genial que habla de eso, El Pico. El Pico, sí. Y sobre todo, pues, la idea de que preferían un yonki a un etarra, ¿no? Y luego se ha demostrado que es verdad, porque incluso cuando Negu Gorriak denunció lo que hacía el general Galindo, tuvieron que rectificar todas las acusaciones, incluso de la Audiencia Nacional, porque al final fue condenado, entre otras cosas, pues utilizar la droga como elemento contrainsurgente. Narcotráfico. Joder, Urco. Nos hemos pasado cantidad. Pero siempre nos hemos pasado juntos. No sé por qué esta vez te lo has querido montar tú solo. ¿Cuántos muertos tenemos en nuestras vidas, comandante? ¿Cuántos?
has señalado que tu padre era militar. En esa época, yo recuerdo la influencia que tuvo probablemente el movimiento juvenil más importante, que era el movimiento de la insumisión, que nos influyó muchísimo a algunos de nosotros, que nos planteamos además esa opción. Sin embargo, ahora, cuando discuto contigo, después hablaremos de esto y en la Comisión de Asuntos Exteriores, de alguna manera echamos en falta una sensibilidad por lo militar que seguramente la izquierda no tuvo siempre. ¿Cómo dialogarías con ese couso fascinado por la insumisión o con nuestra generación, que en un momento determinado decía lo más importante es decir no al servicio militar, desde un presente quizá mucho más consciente de la importancia para la transformación social y para la democracia de que haya militares? Pues mira, yo no creo que en el fondo haya cambiado tanto. Con la vida y con los años te vas recolocando y te vas dando cuenta de las cosas que tenías dentro y que afloraban, ¿no? Yo soy bisnieto, nieto, hijo, sobrino de militares, ¿no? Entonces es algo que te penetra en el cuerpo y no lo puedes evitar. Yo me hice insumiso en el año 86, fui de los, bueno, uno de los primeros avanzados, además era insumisión, no era objeción de conciencia. Me tocó la amnistía encubierta que dieron en el año 88, el Partido Socialista, porque había 20 y pico mil insumisos como yo y no cabían en las cárceles. Pero mi motivo de ser insumiso no fue por el no violencia o por el pacifismo, fue un motivo político, porque yo no estaba de acuerdo con un ejército, además un ejército que estaba todavía anquilosado en el sentido de franquista, en el cual además los jefes superiores y los oficiales estaban sobredimensionados. Había una cultura que yo había vivido en las casas militares. Yo me acuerdo que teníamos unos vecinos que eran los saliqué, que nos amenazaban, porque mi padre era galleguista, ponía el himno gallego, y nos amenazaban por poner el himno gallego. A mi hermano José una vez le pegaron, yo tuve que participar ayudándole, aunque no podía hacer nada. Esos señores luego mataron en el retiro como guerrilleros de Cristo Rey a dos personas que llevaban barba con bates de béisbol. Entonces yo había vivido ese ejército y ese ejército no me gustaba nada, no me gustaba ese ejército de fascistas y no me gustaba un ejército que estaba ya empezando pues, a fascinarse por lo estadounidense, por la OTAN, aunque todavía no habíamos entrado, bueno, en aquellos años ya sí, pero esa fascinación, ese doble ejército que entonces yo no quería. Pero yo nunca he sido en el sentido de la no violencia, yo soy pacifista, pero sí entiendo, de hecho, pues he participado en la solidaridad con movimientos guerrilleros como con el FMLN o movimientos de América Latina sin ningún tipo de problemas. Yo cuando dicen muchos políticos, la violencia nunca está justificada, pues entonces tendríamos que abolir nuestros héroes nacionales, ¿no? Porque desde Agustina de Aragón, o bueno, toda la insurrección contra los franceses, no se les trataba con caricias, se les apuñalaba, se les quemaba, se les disparaba. Los españoles inventamos la guerrilla. Efectivamente, Viriato, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo no voy a hacer esa demagogia. Evidentemente tiene que haber una serie de razones para hacerlo, pero entre ellas la autodefensa, la defensa de la soberanía nacional o popular, o ante una agresión sexista. Yo creo que, y de hecho, en el derecho existen las eximentes de legítima defensa. Por eso no entré en ese ejército. Pero luego me he dado cuenta, y cuando estaba en El Salvador, yo tengo amigos que fueron de las Fuerzas Especiales, de la Rafael Arceza Black, de los comandos urbanos de San Salvador, tengo gente entrenada, amigos que ahora, curiosamente, uno de ellos entrenado en Cuba y en Vietnam, increíble, un jefe militar increíble del FMLN, ahora es profesor de Derecho en la Universidad de San Salvador. Yo fascinado con eso. A mí, lo tengo que decir así, me gustan las armas, aunque no llevo ni porto ninguna, no me gustaría el modelo estadounidense. Yo creo que algún día hiciste un monólogo sobre eso, que podríamos discutir. Pero sí ahora entiendo que es necesario un ejército, pero un ejército que sirva a los intereses del pueblo y no un ejército que sirva a los intereses, en este caso nuestro, de Estados Unidos, por encima incluso de la patria española. Después te preguntaré por eso, pero quería seguir haciendo un repaso de tu trayectoria. Digamos, tú tienes formación como técnico de sonido y como camarógrafo, has trabajado dirigiendo documentales. Digamos, esa experiencia con los medios de comunicación, ¿cómo influye tu manera de entender la política y de entender el papel político de los medios? De todas maneras, antes tengo que hacer porque siempre he estado reinventándome, ¿no?
Lo de técnico de sonido fue porque nos gustaba tanto la música y estábamos tocando en los grupos que dijimos, vamos a hacer una cooperativa, ¿no? Porque hacíamos conciertos, tocábamos pues, todos los fines de semana, hacíamos giras. En el centro social Minuesa, en el cual estuve muy vinculado, hacíamos conciertos gigantescos. Entonces, para ahorrarnos dinero, decimos, ¿por qué no lo hacemos, no? Fue mi primer desalojo, porque vinieron los de Minuesa al instituto a traer carteles y fuimos algunos, pues con 14, 15 años que teníamos, al desalojo que fue tremendo. Yo estaba dentro, lo Hay pasamos... un vídeo de Javier Corcuera, sí, yo creo que cuenta... Javier Corcuera grabó dos, grabó cuando se iniciaba en su... porque él estaba en el taller de imagen del CGT, grabó primero el de Arregui y Aruez, que era una ocupación que teníamos en el Puente Vallecas, y posteriormente el de, que me gusta mucho, el de Minuesa, sobre todo cómo rompe esa narrativa con esos dos anuncios, uno del ejército y otro de la policía, no sé si te acuerdas. Bueno, perfectamente, sí. Gente que se ocupa de la gente. Perfecto, y mira, te marcó como a mí. Y lo que te decía es que entonces tuve la oportunidad de entrar en el Instituto de Radio-Televisión Española, que había dentro del paro, no solo te daban las clases, te formaban y además te pagaban un sueldo, que era maravilloso, ¿no? Y entonces yo me formé más técnico cinematográfico, ¿no? Sobre todo doblaje, cosas así, pero también algo. Pero luego me di cuenta que no me gustaba nada. No me gustaba nada lo del sonido, pasé de la cooperativa y empecé a trabajar en lo que trabajé casi 9 años de mi vida. Fui mensajero de moto. Lo sé, me saca muchos años. Y también librero. Y luego librero, ¿no? Tengo un buen equipo que me hace ahí. Entonces estuve mucho tiempo... muy vinculado también a la coordinadora de mensajeros, que hicieron una labor increíble. Primero consiguieron en el Tribunal Constitucional que se les reconocieran los derechos laborales. Tuvimos que hacer una huelga que nos dejaron colgados los grandes sindicatos, una huelga salvaje de 12 días. Tumbamos a todos menos a las grandes. En cambio, comisiones UGT nos negociaron por arriba. Hicimos luego una cooperativa contra los represaliados que se llamaba Crack. Y luego anduve de un lado para otro. Era una vida muy pirata, porque nos jugábamos la vida. Ganábamos mucho dinero, porque currábamos por dirección, a que te pagaban 200 pesetas por dirección, es €1 y algo, y llegábamos a ganar mucho dinero, pero con una inseguridad. Y era maravilloso para mi vida, porque en el sentido de que igual trabajaba un año, ahorraba pasta y me iba a El Salvador, ¿sabes? En ese sentido, ¿no? Pero llega un momento que yo tengo una hija, y claro, andar con la moto, no sacando dinero, entonces mi hermano José me dice, ¿por qué no te vienes conmigo de ayudante de cámara? Y le digo yo, bueno, vale, aunque yo en aquel momento estaba obsesionado con lo de Sin Dios, con la lucha política, con la música, con todo lo que estaba vinculado a los centros sociales, pero bueno, trabajé durante años con él en Telecinco y me fui formando, ¿no? Dejo la tele porque montamos una distribuidora que se llama Difusión Libertaria La Idea, ¿no? Una distribuidora de discos, de libros políticos, libros del movimiento libertario, anarquistas y marxistas y tal, y abajo ensayábamos el grupo Los Indios. Fue una aventura maravillosa. Tú imagínate que nosotros conseguimos la ilusión de todo el mundo, porque yo trabajaba 3 horas. Abríamos en horarios anticomerciales, de 6 a 9, y 2 personas, pues imagínate, nos podíamos turnar. No ganábamos mucho dinero, no llegábamos a los 600 euros, pero vivíamos como nosotros queríamos, ¿no? Y entonces acabé un poco cansado a partir del asesinato de mi hermano, pues de todo el mundo donde me movía, el mundo libertario, tuve algunas decepciones, reflexioné sobre otras cosas, conocí Cuba. Mira que había hablado yo mal de Cuba en las discusiones políticas, ¿no? Y luego conocer al pueblo cubano y la solidaridad después del asesinato con mi hermano me marcó profundamente. Y entonces dejé la tienda y entonces dije yo, ¿y ahora qué hago? Conseguí una beca en Cuba y estuve estudiando en el Instituto Internacional de Instituto Internacional de Periodismo José Martí, también vinculado pues, en San Antonio de los Baños con todo el tema... La escuela de cine, famoso. Pedí dinero a mis amigos, que todavía estoy devolviendo ahora mismo, para comprarme un equipo NG, un equipo con cámara, y empecé a trabajar. Y tuve la suerte de empezar a hacer reportajes, que algunos se vendían, y empecé, pues, pero todo autodidacta, pues a intentar contar la realidad, ¿no? Y bueno, colaboré en varios reportajes, colaboré contigo en una mosca en una botella de Coca-Cola. Sí, un mini documental que yo estoy muy satisfecho. ¿Quién elige a los presidentes? ¿La ciudadanía o los medios de comunicación? Los que tienen la economía y los que tienen el control, esos son intocables. Los accionistas, los anunciantes... Son grandes corporaciones multinacionales y agencias de publicidad las que controlan lo que ves, lo que oyes y lo que lees. Son propiedad de bancos o de grandes grupos. Responden solamente a la cuenta de resultados de sus accionistas. Preguntar si las multinacionales españolas han tenido un comportamiento ejemplar en América Latina podría parecer retórico,
Pero aún así, vamos a hacerlo. Son temas que no figuraban en la agenda. No creo que nosotros nos callemos algo que está ocurriendo en Brasil o en Argentina. Determinadas prácticas de las empresas españolas acaban deteriorando la imagen española en América Latina. Nos están obligando a creer que los intereses de las multinacionales españolas son nuestros intereses. No se puede decir que te has encontrado una mosca dentro de una botella de Coca-Cola. Pero yo creo que explica muy bien, Reflexión es una herramienta fantástica y muy rápido, nos salió muy ágil, yo creo que estuvo muy bien. Y bueno, eso se ha parado, se ha truncado o veremos lo que pasará pues, por esta cosa en la cual estoy metido ahora contigo, en el sentido compartiendo este espacio. Totalmente. Hablabas del asesinato de tu hermano en el Hotel Palestina. Te referiste muchas veces a este asesinato y a las operaciones militares del Ejército de los Estados Unidos como una operación específica contra la libertad de prensa. ¿Qué querías decir? Lo que quería decir es pues, que todos los elementos que rodean el asesinato de mi hermano, y ya incluso están judicializados, hay una investigación exhaustiva por parte del magistrado instructor, del juez Santiago Pedraz, en el cual demuestran que fue una operación planificada, ¿no? A todos los niveles de tanto G2 como G3, que son información y operaciones de la compañía, lo sabían. Los medios de visión de los carros de combate en visores optométricos ven a 4 kilómetros, incluso ven con canal térmico y estaban a una distancia de 1,7 kilómetros. La propia Al Jazeera había dado sus datos al Pentágono unos meses antes. Mi hermano se había saludado el día anterior con unas unidades de Bradley que habían hecho pues, una operación para calibrar las defensas iraquíes, iban con sus chalecos de prensa. Tenían todas las evidencias para saberlo, pero hubo una orden de acabar con todas las señales en directo. Nosotros hemos descubierto que se acabó con todas las señales en directo. Se atacó primero a Al Jazeera, asesinando a Tarek Ayoub, un productor jordano, posteriormente la televisión de Abu Dhabi, que ahí utilizaron la ametralladora coaxial del carro de combate, afortunadamente no murió nadie, y posteriormente dispararon, después de apuntar durante 10 minutos, al piso 15, donde estaba el cámara de Reuters, Taras Prosyuk. Utilizaron un proyectil, es que lo sabemos todos, sabemos hasta el nombre del que disparó, un proyectil HIT de alto explosivo, es un proyectil que se utiliza pues, contra personal o contra búnkers, que lo que hace es, tiene un temporizador y lo hacen estallar, ¿no? En la metralla, porque si hubieran metido igual otro tipo de explosivo hubiera habido más periodistas muertos, ¿no? Entonces luego nos hemos enterado que el segundo de la división, que era el coronel Perkins, llevaba un equipo de la Fox empotrado y que mientras se acababa con la prensa que no controlaba, ellos hacían un directo desde el antiguo palacio de Saddam Hussein. Eso también lo hemos incorporado, eso lo hemos sabido por una investigación que ha hecho Bauluz, ¿no? Un periodista que estuvo empotrado, además en esa división, en la tercera división de infantería corazada del Ejército de Estados Unidos. Mi tesis, y la tesis incluso que maneja el propio magistrado, es que no sabían lo que iba a pasar. Ahí estaban en el momento de cruzar el Tigris. Bagdad, que es una ciudad de 6 millones de habitantes, que se puede practicar la guerrilla. Tú sabes que cuando hay guerra urbana, Stalingrado lo demostró. Un ejército grande se pone a la altura de un ejército guerrillero, de alguien que quiere defender su tierra. Además, por la proximidad de tropas no puedes utilizar de repente preparaciones artilleras o carros de combate grandes. Tienes que utilizar aviones que vuelan en baja cota o helicópteros que son susceptibles de ser derribados por los Manpad, que son los antiaéreos portátiles o los anticarro portátiles. No sabían que iba a pasar eso. Entonces decidieron acabar, que no hubiera ninguna imagen de la toma de esa margen de Bagdad. Y de hecho no hay ninguna imagen, nosotros las hemos buscado como locos. No hay ninguna, hasta la que ellos habían diseñado, que era la caída de la estatua de Saddam Hussein, que estuvo toda preparada. La población iraquí arranca de cuajo la estatua de Saddam Hussein con ayuda de soldados estadounidenses. Pero sobre todo lo que quisieron hacer es una visión y una imagen icónica. De la misma manera que Iwo Jima, que además tú no sé si lo sabes, que Iwo Jima se repitió varias veces el levantamiento de la bandera hasta que quedó la imagen, o el soldado soviético poniendo en el Reichstag la bandera, que también se hizo varios días después. Las guerras se pueden perder por el control de la información. Y en Vietnam les pasó. Claro. En Vietnam dieron acceso absoluto a las tropas, a que fueran empotradas, pero sin ningún control, ¿no? Y ahí fue un cambio de paradigma, ¿no? Porque hasta ese momento en todas las guerras toda la prensa había acompañado el esfuerzo patriótico de sus tropas. Pero en Vietnam, también al calor de una guerra impopular, al ver las masacres, muchos periodistas empezaron a decir, ¿somos los buenos o somos los malos?
Y empezaron a contar la masacre de My Lai, etcétera, etcétera, y eso dio posteriormente paso, por ese conocimiento, un poderoso movimiento contra la guerra, ¿no? Pasó 7 años después, y después de muchos miles de muertos, cientos de miles de muertos vietnamitas, porque nunca se cuenta que lo importante de todo aquello, esos 7 años, fue la actividad de resistencia nacional patriótica del Vietcong. Pero yo, mi tesis es que fue por eso, y de hecho ya no se cuentan las guerras exactamente igual. Los medios tienen mucho miedo. Lo de mi hermano fue terrible, nos cambió la vida absolutamente. Yo tenía una vida, como te he dicho, más vinculada pues, a la música, a este tipo de cosas, y de repente mi vida cambió absolutamente. Pero eso también de alguna forma te convirtió en un especialista en geopolítica. O sea, yo sé que hiciste una gira por Estados Unidos, empezaste a estudiar lo que representaba Estados Unidos a nivel mundial, y en Fora Apache, cuando discutimos, eres una de las referencias del programa en análisis internacional, y aquí en la Comisión de Asuntos Exteriores hablamos de estas cosas. Te quiero preguntar, ¿te da la impresión de que la hegemonía de los Estados Unidos, que fue una constante, por lo menos desde la Segunda Guerra Mundial hasta los años 70, empieza, como dicen algunos autores, a decaer, y eso puede tener implicaciones de que los Estados Unidos se hacen un actor eventualmente mucho más agresivo como consecuencia de esa decadencia hegemónica, y que eso de alguna manera ha creado una situación geopolítica de enorme inestabilidad, incluso después del fin de la Unión Soviética, que algunos prometieron que llegaba el mundo del fin de las ideologías y de la tranquilidad? Estamos en una situación muy difícil. ¿Cómo valoras el papel internacional de los Estados Unidos en este momento? Pues que tienen mucho miedo. Tienen mucho miedo de perder la hegemonía, porque tú lo decías, pero yo creo que es hasta que cae la Unión Soviética. El mundo estaba repartido en áreas de influencia a partir de Yalta, pero en este momento ellos gozaron de una etapa en la que fueron la potencia global absoluta, sin ningún tipo de contestación. Incluso les ayudaba esa caída de la Unión Soviética, incluso les ayudaba toda esa, ¿cómo podríamos decir?, ese relato que se construyó a partir de Huntington o de Fukuyama. Ya no era posible, incluso los movimientos sociales se quedaron prácticamente, los partidos comunistas, ¿no?, sin referentes. Ya no es posible la utopía, hemos llegado... Afortunadamente no fue así, porque curiosamente, yo ahora que me acabé de leer el libro de Venezuela, pues Chávez en ese momento, el pueblo venezolano estaba ascendiendo en un momento en el que les decían, es una locura, porque quien ha resultado triunfador son estos señores, ¿no? La irrupción de los BRICS y la recomposición que ha hecho Putin, y ahí no estoy valorándolo moralmente, simplemente estoy intentando analizar esa reconstrucción que hizo del espacio geopolítico de una gran potencia como Rusia, a partir del momento en el que fue vendida absolutamente por Yeltsin, pone otra vez a las naciones, a los estados-nación, en la manera de competir esa hegemonía. Además se les acaba, por eso he hablado antes de América Latina, solo quedaba Cuba, era un referente que parecía que se iba a acabar, pero de repente prende esa pradera de paja y se convierte en un gran incendio. América Latina, el patio trasero de Estados Unidos, lo pierde. Surge Brasil, la auténtica sexta economía del mundo, no como decía Zapatero que era o Aznar la nuestra. Y luego también India y sobre todo China, que tiene unas grandes debilidades estratégicas, porque China no tiene recursos energéticos propios, por eso hay una guerra soterrada tanto en Oriente Medio como en África, pero ese alineamiento que ya Brzezinski lo decía, ¿no?, en uno de sus libros, ¿no?, El tablero mundial, decía que él ya lo preveía lo que iba a pasar, y decía que lo que tenían que tratar de impedir inmediatamente por todos los medios necesarios, incluso yo creo que la Primera y la Segunda Guerra Mundial tienen mucho que ver con esto, ¿no? Un eje París-Moscú, claro, o sea, París-Berlín-Moscú. La teoría del corazón continental. Efectivamente. Que algunos especularon en la guerra de Irak, cuando se llegó a esa alianza entre Alemania y Francia de resistencia, sí, que volvía a la invasión de Estados Unidos, que reunieron en la Asamblea Nacional a diputados alemanes y franceses, y que luego quedó en nada. Y luego otro de los escenarios era ese pues, eje Moscú, o sea, Rusia, India, China, ¿no? Decían que esos imperativos geopolíticos había que acabar con ellos por encima de todo. Lo que pasa es que por mucho que lo intenten, se está produciendo. Cuando vemos la nueva... Esto es muy interesante. O sea, hemos estado hace un rato discutiendo con Mogherini de la política exterior europea, y continuamente sale un tema que también discutimos en AFET, en la Comisión de Exteriores, que es la relación con Rusia. Es decir, que
que nos empeñamos en señalar que más allá de la escasa simpatía que nos puede producir a algunos el señor Putin, una enemistad de los países europeos con Rusia es enormemente peligroso para la seguridad de los europeos, y sin embargo aquí se aprecia una hegemonía de los planteamientos que además casi arrinconan a los socialdemócratas con ellos, de que no, de que hay que presionar a Rusia, y que si hay que entrar en guerra con Rusia, se entra en guerra con Rusia, que es una locura para cualquier europeo. ¿No te da la impresión de que la política exterior europea no existe en clave militar, que hay una enorme subordinación a otro país que con sus legítimas aspiraciones, como es Estados Unidos, en última instancia se convierte en el director de buena parte de la política exterior europea? Yo creo que no, la Unión Europea no tiene ninguna política exterior independiente ni política de defensa independiente, absolutamente ninguna. Y de ello se encargaron los estadounidenses, de que son potencia, desde que declina la potencia marítima que era Gran Bretaña y la sustituye, aunque sigue el poder angloamericano. Hay muchos teóricos sobre eso que hablan, ¿no?, de lo de la CITE, o sea que Londres, que lo angloamericano sigue funcionando, ¿no? Aunque viendo aquí los del UKIP, pienso a veces que no es muy así. El hecho, yo creo, importante es que viene de un relato, y un relato que nos han intentado convencer a los europeos y a las europeas de que siempre necesitamos a Estados Unidos para salvarnos, que nos salvaron en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. Hollywood, la guerra cultural de Hollywood, se ha encargado además de amplificar ese relato, pero ellos desde el principio lo plantearon, ¿no? Aprendieron de la Primera Guerra Mundial esa crisis de sobreproducción que tuvo, las naciones europeas miraron a sus colonias y utilizaron sus monedas, y eso no lo querían permitir. Empezaron a usar el arma como crédito, y el Plan Marshall era una manera de sujetarnos a los créditos estadounidenses e intervenir y que no tuviéramos que recurrir a eso. Eso lo acabaron de cerrar con la OTAN, y además frente al peligro, ante el peligro soviético, ¿no? La OTAN es una alianza, era una alianza en torno al arma nuclear, pero siempre ya se definió claramente que Europa iba a estar supeditada, porque el mando militar siempre iba a ser estadounidense, a día de hoy lo es, y el mando político iba a ser europeo, ¿no? Pero quien tenía la capacidad de apretar el botón eran los estadounidenses. Eso provocó una crisis en Francia que se fue incluso de la estructura militar. Pero lo importante es cómo van desmontando, por medio de ese relato, por medio, supongo, también de intervenciones económicas o desestabilizadoras, si tenemos el caso de Gladio, yo ahora me estoy leyendo el libro de la red Gladio, basado en la investigación del juez Casson. O sea, no son delirios, ¿no? O sea, los atentados de Bolonia, con decenas de muertos, fueron producidos por ellos, y se ha acabado el gaullismo. Sarkozy es un gran invento. Hay mucha gente que dice que trabajó, realmente convirtió en el gaullismo en algo, el gaullismo que era una idea de Francia, de la grandeza de Francia, de la independencia europea. Nunca hubiera permitido que el Reino Unido entrara en la Unión Europea. Efectivamente, él lo decía claramente. En cambio ponen esa figura que es Sarkozy, acerca el gaullismo a... Eso es interesante ahora lo que está pasando, por ejemplo, con Le Pen, ¿no?, que viene a tomar elementos republicanos del gaullismo. Los alemanes siempre vinculados a esa idea, a la idea de servir a Estados Unidos, y los vemos de todos sus cancilleres, sobre todo cuando había lo que decían ellos de la amenaza soviética, que luego cuando tú estudias, que ellos decían que los planes de la Unión Soviética para invadir nunca existieron. Los planes más graves que han existido, que han estado a punto de llegar al mundo a su final, fueron por parte de Reagan, por medio de la Guerra de las Galaxias, porque creían además que podían lograr la invulnerabilidad de Estados Unidos, de su país, y podían sacrificar a Europa, perdón. La primera época de Reagan, sobre todo, esto lo cuenta Fontana en su libro. La victoria es posible, fue como se llamó, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ese relato hay que romperlo, y a día de hoy sigue. Pero yo no lo entiendo, ¿no? Porque estoy viendo movimientos en Alemania, incluso que hablan de que Alemania quiere tener una política exterior más independiente de lo que es Estados Unidos, pero la canciller que tenemos ahora mismo, la Angela Merkel, es lo más pro-estadounidense que hay, ¿no? Yo lo citaré, me preparé, recomiendo a todo el mundo que lea a Poch, no sé si lo has entrevistado o lo vas a entrevistar, te lo recomiendo, y él dice, leí unos datos el otro día que me dejaron pensando mucho, ¿no? Porque mientras la señora que gobierna Alemania está llamando y diciendo que no se le va a tolerar a Rusia nadie en Ucrania ni en ninguno de sus espacios, e incluso que ellos quieren ya ocupar espacios de la órbita, o por lo menos de lo que podía ser el GLADSIS en ruso, los antiguos primeros ministros Kohl
y no me acuerdo ahora del otro, han hecho un manifiesto con 60 personalidades diciendo que tienen que bajar Alemania la tensión con Rusia, que para que a Alemania le vaya bien se tiene que llevar bien a Rusia. Y lo que está pasando ahora mismo es una intervención directa de Estados Unidos para desequilibrar el tablero europeo. Y hay pruebas más que evidentes de lo que ha pasado en Ucrania. Un movimiento popular contra los oligarcas, evidentemente, que existe, pero que, como en las revoluciones de colores o en las guerras de cuarta generación, son tomados por elementos extremistas, se utilizan lo que es común, incluso en el golpe de Estado de Venezuela, en otros golpes, el uso de francotiradores que matan a las dos partes, y que incluso la alta representante anterior reconoció con el ministro estonio que parecía que eran del Maidán los tiradores. O sea, que participaban, no eran del otro lado, ¿no? E incluso, lo más claro, escuchar a la señora Nuland, vicesecretaria de Estado, diciendo fuck la Unión Europea, ¿no? Entonces, lo que han conseguido es que no tengamos cohesión continental. O sea, si nosotros tenemos precios preferentes con Rusia, nos llevamos bien, Europa es más independiente, no al contrario. Lo que quieren hacernos es que dependamos, nosotros que tenemos una debilidad energética terrible, que dependamos de su gas de esquisto. De su gas de esquisto, que además lo quieren meter, por lo que veo yo, en las autopistas, utilizando Argelia, utilizando otros países. Entonces ahí está. La manera de no dejarnos ser independientes es una prioridad estratégica para Estados Unidos. Lo que no entiendo es cómo los señores que aquí llevan la bandera europea, se reclaman europeístas, hablan de una política europea, lo que hacen realmente no es servir a la política europea, sino servir a los intereses del otro lado del Atlántico. La última reunión que tuvimos con miembros de AUME, de la Asociación Unificada de Militares Españoles, me dijeron algo que me llamó la atención. Me dijeron, no han gustado en sectores de la tropa, en sectores, digamos, muy diversos del ejército, tus declaraciones a propósito de la OTAN. Entonces yo les pregunté por qué y decían, claro, para muchos soldados, para muchos oficiales, demócratas, progresistas, la OTAN supuso de alguna manera la modernización de un ejército español vinculado al franquismo, la participación en misiones internacionales que de alguna manera hacían abandonar ese ejército del pasado. Y me hacían una recomendación: no hables tanto en contra de la OTAN como a favor de un sistema europeo de defensa integral, que en la práctica tendría que terminar suponiendo la independencia de la OTAN. Pero me decían, el discurso OTAN no bases fuera, si pudo tener un cierto sentido en España, ha terminado. O sea, los militares identifican la OTAN con la modernización y en todo caso es solamente en la escala europea donde se podría establecer un discurso de soberanía militar de Europa no dependiente de los Estados Unidos. ¿Qué piensas tú? Que yo sé que es un tema que manejas bien y que te interesa. Yo incluso he escrito y reflexionado sobre ello, ya que tenemos un grave problema. Comparado a ese ejército del que hablaba antes, franquista, que es endogámico, que se miraba a sí mismo, que no era operativo, aunque tenía un planteamiento defensivo, no tanto expedicionario como el que nos han hecho ahora para servir a los intereses pues, de esa OTAN global o de la... Ya no hay defensa ni siquiera europea, aunque ahora quieren hacer los grupos de batalla, ¿no? Para ellos, entrar en la OTAN supuso relacionarse con otros militares de otros países, hablar de más cosas, probar sus juguetitos, porque evidentemente pues, accedes a la tecnología y los dos grandes productores de armas y tecnología son Rusia y las compañías estadounidenses, ¿no? Entonces, en ese sentido, pero hay que explicarles muy bien que para que ellos estén bien, para que ellos se reúnan con sus colegas, están renunciando a la soberanía de su país. Había un estudio que comentaba en los papeles, no un estudio, no, perdón, en los papeles de Wikileaks, el embajador de Estados Unidos, Eduardo Aguirre, decía que se quedaba sorprendido cuando se reunía incluso con un compañero de mi padre, que fue el almirante Torrente. Mi padre fue el número 2 de promoción, él fue el número 1, fue jefe de la JUGEM, de la Junta de Jefes de Estado Mayor, y se reunía con otros. El embajador estadounidense venía alucinado y decía, son fans de Estados Unidos. Incluso decían que algunos de ellos contaban motu propio secretos, altos secretos, porque los ve. Entonces yo reflexionaba, no puedo entender un militar que no sea fan de su país. No puedo entender un militar que lleve una bandera y sea fan de otro país. Entonces yo creo que hay que empezar a explicar que nosotros nos merecemos tener autonomía, que la soberanía nacional que ellos juraron defender es algo muy importante en cualquier ejército. Y que el modelo que están siguiendo es el modelo de la privatización de la guerra. El modelo de servir a las grandes corporaciones por encima de su población. Y eso no puede ser. Evidentemente no se puede decir a la ligera. Nosotros tenemos un papel
geográfico increíble en el mundo. Somos puerta de Europa y puerta de África y del Mediterráneo. Por eso la segunda base más importante de Estados Unidos está aquí, a nivel estratégico, que es Rota. Además, ahí está el escudo de misiles, yo no lo llamo antimisiles, de las fragatas y los destructores, las fragatas F-100, frente a Rusia, ¿no? Luego tenemos Morón, que lo han elevado a la tercera base en la ruta logística atlántica y ahora quiere tener la base en los marines. Entonces, claro, va a ser muy complicado, tú si te quieres ir, pero yo creo que tiene que montarse no lo veo tanto una defensa como europea, yo creo que el futuro tiene que ser de los pueblos del sur y de la periferia, que tenemos intereses comunes, porque yo aquí veo que incluso a veces entre nuestro grupo, nosotros tenemos unas diferencias entre el norte y el sur terribles. Yo no sé si ojalá se puedan superar, pero yo creo que tiene que haber, evidentemente, una integración militar de países que tengan la misma idea, sobre todo para contrarrestar a los grandes bloques. Evidentemente, ojalá fuera europea, si esto fuera un verdadero federalismo y no fuera un federalismo autoritario dirigido, un pseudo-federalismo autoritado bajo la égida alemana, tendríamos que hacerlo, pero la única manera, solos no podemos. Evidentemente, la autarquía o crear un ejército pues como el que existía con Franco, que también tenía relaciones con Estados Unidos, de hecho las bases de utilización conjunta fueron un cambio para la continuidad del régimen. Entonces yo les explicaría a los militares, yo he estudiado casos en América Latina, de cuando han llegado al poder gobiernos verdaderamente populares, que incluso decían que unidades del Pentágono estaban trabajando dentro de los cuarteles del Ejército Nacional. No lo podemos permitir. O sea, un militar que quiera a su país no puede querer tener una base de un ejército extranjero, y Estados Unidos tiene 800 bases. Nosotros no controlamos lo que pasa por Rota, no controlamos lo que pasa por Morón. Hemos visto cómo traen gente secuestrada a los vuelos de la CIA, etcétera, etcétera. Ya está bien. ¿Cómo hemos negado el espacio aéreo a un presidente, como fue Evo Morales? Y le negamos eso por los acuerdos secretos de la OTAN, lo tengo claro, si al final solo pudo aterrizar en Austria, en un país no OTAN. Hay que contarles a los militares españoles, y habrá que hacer, y yo espero que las futuras generaciones, igual no lo vemos tú y yo, que vuelvan a querer a su país, a su patria, y que vuelvan a tener el control bajo, por supuesto, el mando político de lo que decían los ciudadanos españoles, de su propio espacio aéreo, naval y terrestre. Te quiero preguntar también, y ya para ir concluyendo, por la situación política en España. ¿Cómo valoras lo que ha ocurrido en el año 2014? Pues también hay que mirar un poco para atrás, ¿no? Porque yo no me imaginaba estar aquí, y como vengo de otra tradición, el asesinato de mi hermano me hizo reflexionar sobre mucho. Algunos de los libros también, la inoperatividad a veces del movimiento autónomo, movimiento libertario, el entender lo que era la soberanía popular. Y cuando llega esa fractura, ese robo que han llamado crisis, en el año 2008, yo creo que llega un momento, por lo menos para mí, de decir, tengo que bajar, hay que ser generoso, hay que bajar un poco los niveles, igual no podemos ser tanto espada, pero tendremos que ser escudo frente a estas agresiones, porque yo quiero a mi país, o a mi país de países, o como queramos llamarlo, como queramos definirlo, que algún día tendremos que reordenarlo para que todo el mundo esté a gusto, sea cual sea su definición. Ojalá sea una república ibérica, que es a mí lo que me gustaría, en eso soy como Anguita, ¿no? Entonces me planto y empiezo en esta batalla, a pesar de que igual no tengo los máximos en donde estoy o en donde milito, pero yo creo que todo el mundo tiene que hacer ese ejercicio de generosidad. Yo creo que las elecciones europeas son parecidas, yo no sé si se estudiarán así, pero ojalá algún día se estudien así, pues como las elecciones municipales que trajeron la República. ¿Por qué razón? Porque por primera vez esa Constitución que pactó un bipartidismo imperfecto, ayudado por la derecha nacionalista, ¿no? Para mantener lo que decíamos en la campaña, que yo estoy muy contento de haberlo dicho, no son lo mismo pero hacen lo mismo, y aquí yo lo veo en la Comisión, por ejemplo, de Asuntos Exteriores, Socialdemócratas y Partido Popular, en las cosas importantes votan exactamente igual. Entonces se ha demostrado que hay más actores, que por fin lo que dieron el resultado es que se ha quebrado ese bipartidismo, se ha quebrado ese régimen que, auspiciado por la corona, por los Borbones, repartían el poder entre ellos y repartían incluso la corrupción, o sea, la manera en que entraba el poder económico en las decisiones de los ciudadanos. Entonces, el año 2014 ha supuesto, seas de cualquier formación, que quiere un cambio en tu país, que quiere que seamos soberanos, que quieren que nuestros niños y nuestras niñas no pasen hambre, que queremos... Mi barrio, yo me he enterado el otro día, yo vivo en Villa de Vallecas, que entre el barrio de Salamanca y mi barrio hay 10 años menos de esperanza de vida. Sí, sí.
Es terrible. O sea, yo se lo contaba a mi madre y mi madre se quedaba alucinada. Me decía, ¿de verdad, Javier? Digo, de verdad, no te estoy mintiendo, ¿no? Entonces, ese 2014 ha significado un año de esperanza, que yo espero que se cumpla en el año 2015. Yo tengo esperanza de que recuperemos nuestro país y que echemos a esta gente que nos quiere convertir, porque lo que dicen esos de la salida de la crisis, no. Esto es un cambio de modelo. Y es un cambio de modelo acercándonos a una especie de semiesclavitud en el sentido económico. No hay proyecto de vida si te tienes que ir del país, no hay proyecto de vida si sigues trabajando y eres pobre. Ese milagro alemán que se inventó Schroeder de los trabajadores pobres ya lo estamos aplicando. Entonces vamos a decirle a estos señores, independientemente de qué formación política seamos, que ya está bien. Que la política la deciden los ciudadanos y no los grandes poderes económicos. Por eso yo creo que a pesar de que cada uno vengamos de un lado, tengamos la trayectoria que tengamos, si queremos a nuestra gente, si queremos a nuestro país, podemos construir juntos, sea como sea, discutiendo, definiendo un nuevo proyecto de país. Y para mí eso es lo importante del año 2014 frente a ese régimen que ya está corrupto, podrido y al servicio de intereses tanto del otro lado del Atlántico como de los intereses económicos, sentir orgullo otra vez, como yo he sentido por las movilizaciones populares, incluso por las ganas de hacer política a partir del 15M que nos ha transmitido nuestro propio pueblo. ¿Cómo os veis a vosotros y cómo nos veis a nosotros en este contexto de 2015? Y sé que no es una pregunta sencilla. A Podemos lo veo como, no sé, como un terremoto. Ha sido un terremoto. Un terremoto y con muchas dificultades, ¿no? Porque gestionar todo eso debe ser muy complicado. Con muchos bandazos. Sí es cierto que hay mucho... Con ese análisis que hacéis vosotros, que es exitoso, lo de los de abajo, los de arriba, izquierda y derecha, pues choca con muchos militantes. Yo me veo como la formación donde estoy ahora, una formación que a mí tiene muchas lecturas, ¿no? Y te aseguro que no voy a contar todo lo que estoy pensando, pero voy a contar lo bueno, ¿no? Yo me descubrí, yo que vengo de otros ambientes, descubrí gente igual a mí, que hablábamos de lo mismo, que tiene ganas de cambiar, que piensa en los trabajadores, ¿no? Esa militancia que hay por todo nuestro país de gente de Izquierda Unida que se deja la vida en su pueblo sin esperar nada a cambio. Y creo que somos necesarios. Creo que en el futuro la izquierda va a ser necesaria incluso para vosotros. Eso es lo que yo pienso de verdad y lo creo. Y creo que una parte importante de este país viene de una tradición del movimiento obrero, de la izquierda y quiere seguir siendo izquierda. Y por lo tanto yo creo que en un país plural y diverso todo el mundo podemos convivir, compartir, sobre todo si ponemos por encima los intereses de nuestro pueblo a los intereses económicos de los poderosos. Rueda de reconocimiento para terminar, De Gaulle. Un personaje con sus claros y oscuros, fundamental. Nunca se le ha reconocido lo suficiente, fue el teórico de la guerra blindada. Incluso Guderian lo reconocía o el alto mando alemán estudió lo que él proponía, luego no le hicieron caso, reinventó su país en un momento absolutamente difícil, acabó con el colonialismo, aunque ahora hay un neocolonialismo, digo, la independencia de Argelia. Un personaje que ya me gustaría que alguno de mis presidentes hubieran tenido un poquito del amor a su país y a su pueblo que tenía De Gaulle, aunque él era de derechas y yo de izquierda. Segundo en la rueda, Fidel Castro. Impresionante, un personaje de la historia. Yo había trabajado con mi hermano años y años entrevistando a gente, presidentes, monarcas, famosos. Yo cuando llegué en el año 2005, todavía me acuerdo, participé en un encuentro contra el terrorismo que me invitaron los cubanos, que participaban gente a la cual habían matado en las dictaduras chilenas, argentinas. Yo hablé del caso de mi hermano, me quitó el aire. O sea, yo cuando lo vi un personaje de la historia como podía ver Alejandro Magno. Una persona que ha sobrevivido a tantos presidentes de Estados Unidos, que a 90 millas, con una isla de 11 millones, supo combinar no solo un proyecto político socialista, sino también unirlo a la defensa de la soberanía de su nación. Y ese es el gran acierto de Fidel Castro. Una isla de 11 millones que sigue siendo independiente, aunque a muchos no les guste. Evaristo, con el número 3. Pues mira, la polla. No era la música que a mí me gustaba, porque me gustaba más acelerada y más ruidosa, pero el Salve fue impresionante. Yo cuando vi en Radio 3, vuelvo a repetir que en aquellos años no teníamos internet,
oí la canción de Salve, hablando de los cuadros de mando de la represión fascista del Opus. Un tío impresionante. Nos hemos llevado un tiempo mal, porque nosotros éramos, sin Dios, éramos muy brutitos y queríamos ser lo anticomercial y no, entonces les decíamos, vendidos, pero... Y hemos tocado, yo me llevaba mal con el bate, bueno, cosas que pasaban en los escenarios, pero un letrista increíble, y que este país, como España, por desgracia, nunca se le ha dado un espacio a un grupo que es un grupazo, o sea, al nivel de los Dead Kennedys o de Grande o los Clash, o sea, grandes de la música, increíble. Lo siguen escuchando los chavales, eso es me alegra mucho. Aunque ahora tenemos otras cosas muy parecidas al apoyo, como pueden ser los Chicos del Maíz o cosas así, o sea que siempre la sociedad está creando, ¿no? Total. Y el último de la rueda de reconocimiento, nuestro ministro de Defensa, Pedro Morenés. Pues Morenés representa todo lo que yo odio. Todo lo que yo odio en relación al ejército. ¿Y por qué lo digo? Este señor fue secretario de Estado, es un señor que escenifica lo que son las puertas giratorias de verdad. Un señor que ha empobrecido al ejército español, yo se lo diría a los militares españoles. ¿Saben ustedes que ese señor con los planes especiales de armamento ha quebrado el ejército español? Que debemos 30.000 millones de euros que ni computan en el déficit todavía, siempre han empezado este año a pagar y no sabemos cómo vamos a pagarlo. Yo he recibido informaciones de que los Eurofighters no vuelan, o vuelan los mínimos, que no hay maniobras navales porque no hay combustible. Estamos pagando unos carros de combate como 300 Leopard que no sé para qué sirven. Y aún encima este señor tiene la desvergüenza en la última Pascua Militar de pedir un nuevo plan de armamento de 10.000 millones de euros. Que alguien pare a este señor. Este señor sustituye los intereses de las empresas privadas de armamento, o sea, sustituye su patria por los intereses privados de armamento. Y ya está bien. Espero que algún día sea juzgado. Espero que algún día haya una auditoría. Porque lo que no se puede permitir es que un señor que dice que es patriota quiebre a nuestro ejército. Llegamos al final. Javier, no tengo taza de la tuerca porque estamos en Estrasburgo, pero te voy a pedir que con ese vaso de agua que tenemos mires a esta cámara y brindes por lo que tú quieres. Pues voy a brindar por la unión de los pueblos del sur, de las periferias, para lograr la soberanía popular y nacional. Ojalá lo veamos. Salud. Muchas gracias, Javier, por estar en otra vuelta de tuerca aquí en Estrasburgo. No será la última vez. Muchas gracias. Gracias a ti.